Acompáñame a uno de los eventos de tecnología más grandes de Canadá. Pero si no me conoces, me presento. Mi nombre es Claudia Paredes y soy desarrolladora de software. Actualmente vivo en Montreal y en mi canal te comparto consejos sobre cómo conseguir trabajo. Y si te interesa, no olvides suscribirte. El evento al que vamos se llama Collision Conf y es en Toronto. Dura 4 días y mis objetivos principales son conectar con personas en la industria y analizar oportunidades de trabajo potenciales. ¿Crees que lo logre? Why is certainty so hard to find? I feel like I've been wasting all my time. Everything I tell myself is a lie. Feel alive. I'm 6 feet underground. I've got dreams on my gravestone. No flowers to be found. I keep screaming, shouting, this is my battleground. Though I'm trapped inside the mind of a dreamer, my fears can't hold me down. Desde que llegué a Canadá me propuse participar en más eventos de tecnología, ya que desde Cuba me era muy difícil y me salía muy caro. Yo veo estos eventos como una oportunidad de avanzar en mi carrera, porque me permite exponerme un poco a las diferentes tendencias de la industria y expandir mi red de contactos. Ahora les comento un poco sobre Collision, y lo primero es que no es gratis. Tiene un costo de $1,195 canadienses, pero gracias a la comunidad de Women in Tech conseguí mi entrada por solo $110, que me da acceso a todo. Vamos primero a buscar mis credenciales, que sin eso no puedo ir al Opening Party. Y sí, hay fiesta. 6 feet underground, trapped inside a dream and falling through the clouds. I keep screaming, shouting, but no one hears the sound. 'Cause I'm trapped inside the mind of a dreamer, dreaming. Please apply for traffic when exiting. Sometimes I compromise, sometimes I tell. El Opening Party fue la primera oportunidad de hacer networking. Las personas que van están abiertas a conocerte. Pero les tengo que confesar que aunque ese sea el plan, a mí me genera mucha ansiedad. Pero bueno, hay que salir de la zona de confort. La buena noticia es que el evento tiene una aplicación en la que están todos los participantes. Imagínate una agenda de contactos con descripción y con la motivación de cada cual de participar en el evento. Esa noche conocí a varias personas, una emprendedora buscando cofundador, una persona que promueve la inversión de crowdfunding y muchas más. Buenos días, nos vamos ahora para el día 2, bueno, el primer día oficialmente de Collision, porque anoche fue el Opening Party. Y nada, ¿me van a acompañar? Yo sabía que el evento era grande, pero wow. Con la aplicación pude escoger cómo quería invertir mi tiempo. Y ya sé que eso no les dice mucho, pero es que habían clases, conferencias, paneles, cientos de startups y muchas zonas de hacer networking. Y esta es Sabrina Stanik, account manager de Somnio, una empresa de desarrollo de software de Uruguay y que tiene contratada a personas en diferentes países de América Latina. Les dejo el enlace en la descripción por si quieren ver las oportunidades que tienen disponibles. Y ahora vamos corriendo para el Center Stage para ver la conferencia de apertura. Please welcome to the stage founder and CEO of Collision and WebSoft, Patty Cosgrave. You're all incredibly welcome to Collision 2024 here in the glorious city of Toronto.
Si les resumo estos 2 días, les puedo decir que conocí a muchísimas personas. Asistí a más de 10 conferencias y el tema principal de todas fue la inteligencia artificial. Además de las conferencias, había cientos de startups exponiendo constantemente. Muchos quieren ser el copilot de algún sector o incluso ser el nuevo ChatGPT. Otros identifican estos avances como una herramienta a utilizar para mejorar el día a día y no como el destino final. Pero lo que sí quedó claro es que necesitan expertos en inteligencia artificial, en Machine Learning y en Data Science. Pero no creas que esto se acaba aquí. Todavía faltan 2 días más del evento y en mi opinión los mejores. Así que no olvides suscribirte para que no te los pierdas. Esto ha sido todo por hoy. Que tengan un lindo día y nos vemos en la próxima.